Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con el tema de lo que es ya las proteínas, ¿sí? El video pasado vimos lo que es el tema de los lípidos, ¿sí? Que representaban cerca del... ¿Recuerdan que los lípidos representaban cerca del 50%? Pues ahora vamos a ver lo que es el tema de las proteínas, ¿sí? Vamos a ver el tema de las proteínas en este caso, ¿ya? Vamos a ver el tema de las proteínas. Bien, lo que tenemos aquí son las proteínas de membrana. Y sí, la membrana también tiene proteínas muy aparte de los lípidos por lo que están conformadas, ¿no? Los que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? Balsas lipídicas, colesterol, glucolípidos, esfingolípidos, esteroles, etcétera, ¿no? Vimos todo eso. En este caso, pues las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana, pues, son más que todo lo que es proteína, ¿sí? Las proteínas de membrana son unas proteínas que están unidas o asociadas a estos tipos de membranas, ¿no? ¿Mm? O sea, se encuentran asociados. Ahora, existen tipos de membranas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las membranas de tipo integrales, ¿no? ¿Sí? Las integrales, por ejemplo, como su mismo nombre lo dice, integrales, integran parte de la membrana, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver acá las proteínas integrales, ¿no? Obviamente, pues, tiene sus partes una proteína integral. Podemos ver, por ejemplo, esta parte externa y la parte interna. Claro, si es que esto sería la parte externa, ¿no? Y esta es la parte interna, ¿sí? A esto se le llama, por ejemplo, dominio. Dominio externo, dominio interno, ¿sí? Dominio interno. Así se maneja el tema de las proteínas integrales, ¿no? Eh, Estas proteínas pues son de un solo paso, ¿sí? Vamos a ver que son monopasos o multipasos. Ya vamos a ver por qué. Son proteínas transmembrana, ¿de acuerdo? Proteínas transmembrana de un solo paso. Y en este caso pues la pregunta va a ser ¿por qué es que se integran en lo que es la membrana celular? ¿Por qué? Porque dentro de ellas, ¿sí? Acá están unidas lo que son a los aminoácidos, ¿sí? Tienen aminoácidos de tipo hidrofóbicos, por lo tanto se unen con la parte interna, ¿sí? En este caso, ¿sí? Son aminoácidos. Por ejemplo, este de acá es una proteína integral multipaso, multipaso, ¿sí? Y el de acá, por ejemplo, puede ser es un monopaso, por ejemplo, ¿sí? De ahí más adelante vamos a ver. También tenemos lo que es, por ejemplo, a las membranas, perdón, a las proteínas de tipo ancladas a lípidos, ¿sí? O sea, están unidas a lípidos en este caso, ¿sí? También tenemos esto de lípidos, ¿sí? Ancladas a lípidos, por ejemplo, lo tenemos acá. A los que son los anclados a lípidos, acá están, anclados a lípidos. Ah, acá está en portugués, ¿no? Proteína ancorada en lípidos. Bueno, y tenemos a las proteínas periféricas, ¿sí? Proteínas periféricas, la proteína de membrana periférica en este caso, ¿no? Bueno, esos tres tipos tenemos. Esta es la proteína periférica, ¿sí? Como su nombre lo dice, es una proteína que está en la periferia de la membrana, ¿sí? Usualmente se puede encontrar para la parte de acá o para la parte de acá internamente, ¿no? Que tienen una función específica que más adelante vamos a verlo, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos: las proteínas integrales ancladas a lípidos y las periféricas. Las integrales en su mayoría pues atraviesan la membrana, casi todas atraviesan la membrana. ¿Por qué atraviesan la membrana? Porque tienen aminoácidos, ¿sí? En la parte de acá y se unen, ¿no? Se unen. También recapitulando esta diapositiva, pues tenemos proteínas que son monopaso y multipaso, sí, que más adelante vamos a verlas esos dos tipos de proteína, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, bien, integrales ancladas a lípidos y proteínas periféricas en este caso, ¿no? Vamos aquí a la siguiente diapositiva. Aquí lo que tenemos ya, vamos a hablar de cada uno de lo que son las proteínas ya integrales. Las proteínas integrales, pues
como ya he mencionado, atraviesan lo que es la parte lipídica de la membrana, ¿sí? La parte lipídica de la membrana celular, ¿no? La parte lipídica de la membrana celular. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, esta sería la número uno, una, una proteína integral de tipo monopaso, ¿sí? Y estas de acá ya serían multipaso. Bueno, se sobreentiende que monopaso, un solo canal, por decirlo así. Y acá tenemos, por ejemplo, varios canales, por decirlo así, ¿sí? Y acá pues también un multipaso, ¿no? Por sus tipos de canales. Y más adelante vamos a ver muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, el monopaso, pues podría ser, por ejemplo, para reconocimiento. Por ejemplo, aquí un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser los receptores de membrana. ¿De acuerdo? Aquí que sería un multipaso, por ejemplo, tiene semejanza o podría ser la función, por ejemplo, de lo que es una enzima. ¿De acuerdo? Una enzima también se puede comportar como un receptor o también se puede comportar como un transportador de membrana, ¿sí? Un transportador de membrana. Y este de acá, que el número 3, pues, em, por ejemplo, canales de proteínas, por ejemplo, también puede actuar como transporte, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a las acuaporinas, ajá, etcétera. Canales iónicos, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que son los canales iónicos, que son el transporte activo, transporte pasivo, ¿sí? Solamente para que tengan conocimiento de cuáles son esas proteínas integrales. Ya más adelante de repente podemos ver, este es un monopaso, multipaso de tipo tal, receptor, transporte, etcétera, ¿no? Pero para que vean que estas proteínas integrales tienen esas características. Ahora, recordemos también que tenemos una región, ¿recuerdan? Una región, en este caso, hidrofóbica, ¿sí? También tienen una región hidrofóbica de las proteínas, hidrofóbicas de proteínas, ¿sí? Que estas prácticamente las regiones hidrofóbicas van a estar, digamos, no en contacto con la parte del agua en este caso, pero tienen contacto con qué? Con las colas, ¿sí? O sea, manejan un contacto con las colas, por ejemplo, hidrofóbicas de lípidos en este caso. Hidrofóbicas en este caso de los lípidos. Esa es la parte hidrofóbica, pero también tiene lo que es una región hidrofílica, ¿sí? Una región hidrofílica en este caso. Hidrofílica de proteínas. Ajá. Y esta región va a estar al interior de la proteína, ¿sí? Al interior en sí de la proteína, ¿de acuerdo? Al interior de la proteína, en este caso, o al medio acuoso de ambos lados, ¿sí? Aquí o acá, ¿sí? Entonces podría estar tanto en el medio interno, ¿sí? En el medio interno como interno o externo. Entonces también las proteínas tienen regiones, ¿no? Hidrofóbicas e hidrofílicas. ¿Por qué? Porque tanto en el líquido extracelular como el líquido intracelular, pues hay agua. Claro, si esto se considera como el espacio extra y este se considera como el espacio intra, hablamos de lo que anteriormente dije, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿sí? Y esta región que vemos acá, ¿sí? Todo esto que le acabo de explicar acá, ¿sí? Toda esta región, ¿sí? Representa a una porción de membrana, ¿sí? Si tenemos aquí toda una membrana completa de la célula y hacemos un zoom a su membrana, podríamos encontrar tipos de proteínas integrales, monopasos, multipasos, etcétera. Pero para que vea la característica de qué, de que tiene regiones hidrofóbicas e hidrofílicas, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos. Ahora, las proteínas integrales monopaso y multipaso, en este caso, por ejemplo, las monopaso, ¿sí? ¿Qué característica, por ejemplo, que tiene una región extracelular?
¿sí? Un dominio externo y un dominio interno, ¿no? También tienen una región transmembrana. Por ejemplo, este es más conocido como un tipo de receptor, ¿sí? Usualmente estos tipos de receptores así monopaso, por ejemplo, un ejemplo, el receptor tirosinquinasa es un ejemplo de monopaso. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de monopaso, ¿sí? Y arriba, por la parte de arriba, pues se va a unir el ligando, ¿no? Que lo va a captar esa proteína en este caso, por eso se comporta como un receptor. Y ese receptor va a generar una respuesta, ¿no? Sí, que más adelante podemos encontrar y ver. Este es un ejemplo de monopaso, por ejemplo, ¿ya? Acá vamos a colocar monopaso. De monopaso. Y estas de abajo, estas dos de abajo, ya serían un multipaso en este caso, ¿no? Un multipaso. Ejemplo, esto que ven aquí, digamos, podría ser es la célula. Pero la parte que ven aquí, esta parte que ven acá, esta parte, estamos hablando de la membrana celular, donde este es el líquido espacio interno, el espacio interno, ¿sí? Y estas proteínas integrales, sí, perdón, estas proteínas integrales que vemos aquí, estas de acá, ¿sí? Son conocidas como la GLUT4, ¿sí? Como la GLUT4. Obviamente GLUT porque GLUT viene en acrónimos, ¿no? Transportador de glucosa. Porque es un transportador de glucosa en este caso, ¿sí? Estos tipos de canales son multipasos, como vemos aquí, ¿no? No solamente hay uno, sino hay varios, ¿sí? Y estos están en diferentes tipos de membrana, en los diferentes espacios de la membrana, ¿sí? Por ejemplo, este es un transportador de glucosa. El GLUT4 es un multipaso, que más adelante podemos hablar acerca de esto porque está relacionado con la diabetes. En la diabetes, por ejemplo, esto cambia. Con la insulina, tiene que ver aquí con hormonas, enzimas. Entonces, ese es un transportador de glucosa, ¿sí? Que más adelante podemos ver. Transportador de glucosa, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá tenemos también que es un multipaso, ¿sí? Estos dos ejemplos de abajo son multipaso. Aquí podemos ver, por ejemplo, a las famosas porinas. Las famosas porinas, que son multipaso, ¿no? Por ejemplo, las acuaporinas, etcétera, ¿sí? Que más adelante vamos a verlo. Sí o sí, vamos a ver lo que son las acuaporinas, que tiene que ver con la nefrona, la célula del riñón, etcétera, ¿no? En la reabsorción del agua, etcétera. Son diferentes mecanismos. Entonces, saber esto, saber qué es un multipaso, proteínas integrales, nos va a ayudar a comprender más adelante eh, toda esta mecánica, ¿no? Del funcionamiento humano. ¿De acuerdo? Ahí tenemos también las proteínas ancladas a lípidos, ¿sí? Recordemos que son tres proteínas integrales ancladas a lípidos y periféricas en este caso, ¿no? Entonces tenemos ahí las proteínas ancladas a lípidos, como podemos ver en la imagen, ¿sí? La proteína anclada al lípido, pues inicialmente se sintetizan como proteínas solubles o proteínas integrales. Inicialmente, ¿sí? Entonces, podemos poner que se sintetizan como proteínas solubles, ¿sí? Em, en este caso, ¿de acuerdo? Proteínas solubles, o en este caso también puede ser o proteínas integrales, ¿no? Proteínas integrales en este caso, ¿no? Integrales en este caso. Integrales, ¿sí? Eh, Ahí está. Proteínas solubles o proteínas integrales. De ahí vamos a explicar por qué. Para que después que sintetizan de esa forma,
puedan anclarse a la membrana. O sea, después de esto se anclan a la membrana celular mediante uniones covalentes. Estas uniones covalentes es lo que vamos a hablar acá. Uniones covalentes en este caso, ¿sí? O covalentes. Pero esas uniones covalentes que se anclan a la membrana lo van a hacer a través de un grupo lipídico. Un grupo lipídico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el glicofosfatidilinositol. ¿Sí? Recordemos que lo vimos en la parte de lípidos, ¿sí? El GPI, fosfatidilinositol. Y que está anclado a un grupo lipídico que es la ceramida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por acá tenemos al ácido mirístico. Este ácido mirístico va a tener un grupo que se une mediante enlaces covalentes. Este grupo que tenemos aquí, vamos a ponerle letra A, se va a llamar el grupo miristohilo. Este de acá, que es el ácido palmítico, ¿sí? Se va a unir mediante enlace covalente a un grupo lipídico. Este es el B, por ejemplo. Palmítico sería palmitoilo. Grupo palmitoilo. Este es, que es el farnesil, ¿sí? Se va a unir a un grupo llamado grupo farnesilo. En este caso. Y aquí la última, ¿sí? Que está acá, que es el geranil en este caso, ¿no? Que se va a unir al grupo geranilo. ¿Sí? Entonces, estas ancladas a lípidos tienen una unión, se anclan a la membrana. Acá está, se anclan mediante enlace covalente, ¿sí? A grupos lipídicos. ¿De acuerdo? Ahí está su grupo lipídicos. Entonces son proteínas ancladas a ¿qué? A lípidos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que son las proteínas ancladas a lípidos en este caso, ¿no? También tenemos las proteínas periféricas. Recordemos que ya vamos por la tercera: integrales, ancladas a lípidos y periféricas. En este caso, pues le mencioné que las periféricas o pueden ir por acá o pueden ir por abajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá tenemos el fosfolípido, el colesterol que habíamos hablado, y esta es una proteína integral, ¿no? Proteína integral, ¿sí? Integra esta parte y tiene una proteína, pues, periférica en este caso, ¿no? Pues, estas proteínas periféricas se relacionan mucho con la membrana. ¿Por qué? Porque mediante ellas existen unos enlaces electrostáticos débiles. Es decir, se unen mediante estos tipos de enlace. ¿De acuerdo? Ahora, estas proteínas, ¿sí?, tienen una función: brindar soporte. ¿A quiénes brindan soporte? De tipo estructural. A la membrana. Dan soporte a la membrana y actúan, ¿sí?, como un anclaje para las proteínas integrales, ¿sí? Por ejemplo, hablamos por acá del citoesqueleto, ¿sí? Citoesqueleto. Estas van a apoyar a las proteínas integrales. Citoesqueleto, ya estamos hablando de la parte intracelular, ¿sí? Y esta es la parte extracelular, ¿de acuerdo? Bien. Y también algunas funcionan como una enzima de cubiertas especializadas o factores de transmisión de señal. O sea, como acá, ¿no?
¿sí? Entonces pueden actuar como una enzima o factores de transmisión en este caso. Factores de transmisión, miren. Transmisión de alguna señal. Que puede ser por acá, o puede ser por acá. Entonces, miren lo que tenemos, ¿ah? Periférica o también extrínseca, ¿sí? Membrana, muy bien. Ahora sí pasamos a la siguiente, proteínas de membrana del eritrocito. Claro que también vamos a ver lo que es la proteína de membrana del eritrocito, ¿no? En este caso, pues, podemos hablar aquí en esta imagen de proteínas, ya en general las que vimos integrales y periféricas. Aquí podemos ver, por ejemplo, proteínas periféricas. Vamos a ver las proteínas las proteínas periféricas de la membrana del eritrocito, por ejemplo, tenemos a la espectrina en este caso. Espectrina. A ver, ubícalo en la imagen. Espectrina. Espectrina. La espectrina en este caso. ¿Dónde está la espectrina? Aquí está la espectrina. Este de color rojito es la espectrina. Este de acá. Todo este es la espectrina. Esta espectrina tiene subunidades, ¿sí? Estas subunidades, esta espectrina, su función ¿cuál va a ser? Mantener la forma. Mantiene la forma. Es por eso que se dice que la membrana mantiene la forma. ¿Por qué? Espectrina. Tenemos también acá lo que es a la banda 4.2, ¿sí? Y la banda 4.1, también 4.1. Y la anquirina, ¿de acuerdo? Y la anquirina, también tenemos acá a la anquirina, ¿sí? A la anquirina. Esto de acá está relacionado, por ejemplo, al citoesqueleto, ¿sí? Recordemos en la anterior diapositiva que las proteínas periféricas, ¿sí? Las proteínas periféricas, actúan como un anclaje de proteínas integrales. Prácticamente es eso, ¿no? ¿Sí? Espectrina, anquirina, miren, por ejemplo, son proteínas periféricas. Recordemos la estructura de la proteína periférica, ¿de acuerdo? 4.2, ¿sí? 4.1, miren las proteínas periféricas que estamos viendo señalando acá. Vamos señalando con un círculo las proteínas periféricas, ¿de acuerdo? Y la espectrina, la espectrina. Recordemos que da forma, ¿sí? Y también tenemos a las proteínas integrales aquí. Proteínas, en este caso, integrales, ¿sí? Aquí vamos a ver si me sale la línea más o menos, pero ya llevamos. Y acá también ya. Proteínas integrales. Aquí tenemos aquí a la glucoforina. La glucoforina. Glucoforina C en este caso, ¿no? Acá está glicoforina, glucoforina, las que tenemos aquí son integrales. Que están acá señaladas, ¿no? La glucoforina. Estas glucoforinas van a ayudar a lo que es el reconocimiento del tipo de sangre. O sea, si es A, B, AB, O. La glucoforina, proteína integral. ¿Sí? Y tenemos a lo que es la banda 3, ¿no? La banda 3, ¿sí? Esta banda 3 que ven acá, esta banda 3, ¿sí? Es una proteína integral. ¿Cómo sé que es integral? Porque está integrando, atravesando la membrana. Proteína integral en este caso, ¿no? Y obviamente también hay proteínas asociadas, ¿no? Asociadas como estas que ven aquí. ¿Sí? Estas que están acá, proteínas asociadas, ¿de acuerdo? Pero acá, ¿qué pasa en la banda 3, que es una proteína integral? Esta va a ser la responsable ¿de qué? Del paso de iones.
¿Iones de qué? De bicarbonato y el cloro. ¿A través de qué? De la membrana celular del eritrocito. ¿De acuerdo? Regula el paso de iones, en este caso de cloro la banda 3. Hay algunos datos para que tengan. Y también, obviamente, también tenemos carbohidratos. Miren acá. Residuos de carbohidratos. Entonces, recapitulando. La membrana del eritrocito. Tenemos aquí proteínas periféricas, integrales, espectrina, banda 4.2, 4.1 anquirina, glucoforina y banda 3, bueno, respectivamente en este caso, ¿no? Entonces, he ahí lo que tenemos. También vamos a hablar de las que son, aquí serían las funciones en este caso, ¿sí? Aquí me confundí, proteínas no sería, aquí estamos hablando prácticamente de las funciones. De la membrana. Una de las funciones es transportador. ¿Qué transporta? Iones, diferentes tipos de moléculas, etc. ¿Sí? También tienen actividad enzimática. ¿Sí? Una de función es transportar, ¿no? Transportar. Otra es tiene actividad enzimática. ¿Sí? Otra es que puede actuar como traducción de señales en este caso, ¿sí? O sea, como un receptor. ¿De acuerdo? Otra que puede hacer reconocimiento celular, ¿sí? Un reconocimiento celular o una marca de identidad, ¿sí? Reconocimiento celular en este caso. También también otra función es que se puede adherir a otra célula mediante la unión intracelular, por ejemplo. ¿Sí? O sea, adhesión. Intercellular adhesion, ¿sí? O joining, ¿sí? Intercelular en este caso. Y unión al citoesqueleto mediante uniones de matrices extracelular. Unión de matriz extracelular, por ejemplo. Entonces, transportadora, enzimática, actúa como receptor de señales, obviamente, traducción de señales, ¿sí? Marca de identidad o reconocimiento célula-célula, adhesión, en este caso, o unión intercelular, o unión al citoesqueleto o matriz extracelular, en este caso, ¿no? Esas son las funciones que tiene lo que son las proteínas de membrana. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos proteínas de unión al citoesqueleto y matriz extracelular. ¿Sí? Estas proteínas, por ejemplo, integrales, ¿sí? Estas proteínas integrales y en este caso las periféricas, ¿sí? De las que hemos estado hablando, sirven como un anclaje, en este caso como un anclaje, ¿sí? Con el citoesqueleto. ¿Anclaje con qué? Con el citoesqueleto, ¿sí? Citoesqueleto. Para poder conectarlo con qué? Con la matriz, en este caso extracelular. Y cuando hablamos de proteínas de unión al citoesqueleto, estamos hablando de estas proteínas integrales y periféricas. Gracias a estas proteínas tenemos este tipo de unión. ¿De acuerdo? Este tipo de unión. Y por ejemplo, podemos acá hacer menciones, ¿no? A la selectina, por ejemplo, aquí. Esta selectina, que más adelante tal vez podamos verlo, son moléculas dependientes, por ejemplo, de calcio. ¿Sí? Moléculas que dependen de calcio. Con afinidad de unión por los azúcares, por ejemplo. Y tienen un importante papel, por ejemplo, en el proceso de acogimiento, acoger en este caso, cuando estamos hablando de los azúcares, ¿no? También tenemos los hemidesmosomas, por si acaso. Hemidesmosomas.
cromosomas que también están acá en el tema de la proteína de unión al citoesqueleto, que están constituidos por una lámina, por ejemplo, interna, ¿sí? En donde su lugar de anclaje, bueno, aquí en este caso, a ver si es que podemos observarlo, a ver por acá. No, acá no están otros tipos de proteínas, pero funciona como anclaje. En este caso podemos acá hablar, por ejemplo, de los proteoglucanos, de la laminina, de las integrinas, ¿sí? Los filamentos de actina, cingulina, etcétera. Aquí hablamos de varios tipos de proteínas en este caso, ¿no? ¿Sí? Complejo catenina, claudina, ocludina, actina, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hablamos de, por ejemplo, uniones estrechas o uniones oclusivas, constituidas, por ejemplo, por estas dos, claudina y ocludina, asociadas, por ejemplo, a esto de acá, al Z01/2. Y el de acá. 1/2 no, o sea, ZO12 y ZO1, 2 y 3 en este caso, ¿no? Que esta, por ejemplo, sellan lo que es el espacio intracelular, ¿sí? Que más adelante vamos a ver sus funciones. Entonces, este es como un resumen. Hay varios, pero esta es su función principal, anclaje al citoesqueleto en este caso, ¿no? Al citoesqueleto. Bien, también tenemos proteínas de transducción de señal o receptor. Recordemos, una de las funciones es traducción de señales. En este caso se comporta como un receptor de superficie, ¿sí? Por ejemplo, son principalmente en este caso glucoproteínas. Son principalmente glucoproteínas. Son principalmente glucoproteínas integrales que tienen tres tipos de dominios. El dominio, ahí está, el dominio, ¿sí? Tenemos a lo que es al dominio externo o extracelular. Tenemos al dominio transmembrana, intermembrana, pero transmembrana suena mejor, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también al dominio intracelular. Intracelular. En este caso, pues el dominio extracelular, donde posee un sitio de unión a la molécula a la que le va la señal, o sea, el ligando, ¿no? ¿Sí? Al transmembrana porque atraviesa lo que es la bicapa lipídica, y intracelular porque hace contacto con la proteína periférica en este caso, ¿sí? Con la que va a transducir el mensaje que le llegó de ligando en este caso, ¿no? Llega el ligando por aquí, lo resecciona el dominio extracelular, pasa por acá y la proteína da una respuesta. Miren, ingresa por acá un estímulo, por decirlo así, y acá reconoce la señal, listo. Ahora, ¿cuál es su función de todo esto? La función de todo esto es que actúan como transductores. Su mismo nombre lo dice, transductores, transformando señales extracelulares en intracelulares. Y esto solamente dura segundos, ¿sí? Mediante segundos mensajeros. Así es, actúan mediante segundos mensajeros. Entonces tenemos aquí este tipo de proteína de traducción de señales y ya lo hablamos. Ahora las proteínas, también tenemos tipos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos receptores de superficie acá en este caso, ¿sí? Por ejemplo, de tipos de lo que son hormonas hidrosolubles. Por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es una molécula de señal hidrofílica, por ejemplo, ¿sí? Esta molécula, pues, es insoluble en lípidos y no puede pasar por la membrana celular.
Por lo tanto, esta se va a encontrar en la membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tipos acá. Vamos a colocar los tipos acá. Muy bonito. Que sería receptores unidos. Sí, unidos. En este caso, unidos con proteína G. ¿Ya? Con proteína G. En este caso, ¿sí? Más conocidos con sus siglas GPCR. GPCR. Receptores unidos a la proteína G. ¿Sí? O anclados. O acoplados a proteínas G. Tenemos también, por ejemplo, lo que son receptores acoplados a enzimas o tiroquinasas. ¿Sí? Acoplado a enzima o tirosina quinasa. El RTK. ¿Sí? Otro tipo de receptor que es un receptor activado por ligandos. ¿Sí? Activado por ligandos, el más clásico, ¿no? Por ligandos. O acoplado a canales iónicos. Listo. Entonces tenemos esos tres tipos, ¿no? Bien. Seguimos. Es solamente a grosso modo, vamos a verlo de manera superficial, ¿sí? Porque son varias proteínas, ¿de acuerdo? Son muchas proteínas que más adelante vamos a hablar específicamente de cada una de estas que hemos hablado, ¿sí? Y cuál es su función y más adelante lo van a entender mucho mejor. Pero para que vean todo este tipo de receptores, proteínas, de unión en membrana, anclaje lípido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de lo que ya vimos anteriormente, acoplados a proteína G, ¿sí? Por ejemplo, aquí, recordemos que a proteína G, por ejemplo, este de acá es un ligando que se une a lo que es esta proteína integral, de acuerdo a la proteína G. Y esta lo que va a hacer es que esta proteína G, ¿sí? Va a correr hacia la parte de acá a unirse con esta proteína. Mira cómo el ligando genera esta señal de la proteína G. Acoplado, receptor acoplado a la proteína G. Cuando el ligando llega a este receptor, la proteína G se va a mover. ¿Sí? Se une. Y activa moléculas, de acuerdo en este caso. Activa. ¿Cuál otra molécula activa esta proteína? Y esta proteína hace que esto de aquí enclaje acá. Entonces, número uno, tenemos que el ligando llegó. El receptor acoplado a una proteína G y esta proteína G va a desencadenar una señal. Y la señal termina acá. ¿Sí? Entonces, esto de aquí actúa, por ejemplo, regulado de forma indirecta la actividad de una proteína diana en este caso. ¿Sí? Ligada a la membrana plasmática, ¿sí? Que por lo general puede ser una enzima o un canal iónico en este caso, ¿sí? La interacción del receptor y la proteína diana está mediada por una tercera proteína que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Denominada proteína trimérica o unión al GTP, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, para que vean por qué se llama acoplado a una proteína G, ¿sí? Que más adelante vamos a verlo mucho mejor, pero para que tengan en cuenta esto de aquí. Incluso podemos verlo en el gráfico. Bueno, no se ve muy bien, ¿sí? No se puede ver bien, pero tiene mecanismos de activación en este caso, mecanismos generales de activación de, de efectores, de proteínas asociadas a efectores con la proteína G, ¿sí? O sea, acopla esa proteína G. Esta proteína G va a hacer que le dé una señal a una tercera proteína, ¿de acuerdo? Bien, ahora receptores acoplados a enzimas en este caso, que por lo general, ¿sí? Son proteínas transmembrana monopaso, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Acopladas, estas por lo general, ¿sí? Por lo general son monopaso, ¿de acuerdo? Son
monopaso en este caso, ¿sí? ¿Qué tenemos también por acá? Que actúan de forma, pues, directamente como enzimas o podrían estar asociados a enzimas, ¿sí? Y la gran mayoría de ellos son proteínas, la gran mayoría son proteínas quinasas, en este caso, ¿no? Quinasas, que cuando están activos fosforilan. Entonces prácticamente su función es fosforilar, o sea, agregar fósforo o grupo fosfato en este caso, ¿sí? A un conjunto de proteínas de una célula diana. Como me puede ver acá, receptores acoplados encima, molécula de señal, se forma aquí y manda una señal. Acá está. O puede ser de esta forma, donde acá estas proteínas integrales están separadas y luego se unen. Y acá está, por ejemplo, lo que es la enzima. Esta es una molécula, un ligando, una señal, la enzima actúa. Entonces, cuando hablamos de receptores acoplados a enzimas, hablamos de estos receptores. Estos son los receptores, que son proteínas y que están acoplados a una enzima. ¿Por qué? Porque la enzima va a ser la que va a actuar o como una enzima en sí o asociado a este tipo de receptor desencadenando una señal, ¿sí? Al final. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando hablamos de proteína G, en vez de esta enzima va a haber una proteína G. Pero tiene que haber un receptor y este receptor es una proteína. Si lo que llega de afuera es un ligando. Ligando, llámese, puede ser un tipo de molécula, señal. Incluso hay mecanorreceptores también. Hay, por ejemplo, las células del oído, el órgano de Corti, los estereocilios, por ejemplo. Cuando hay vibración, se activa. Entonces, eso más o menos es que más adelante vamos a ver mucho más amplio el tema de esos tipos de receptores. ¿De acuerdo? Y los receptores a canales iónicos, que es muy importante que me presten atención acá, canales iónicos, que esto es en su gran mayoría, vamos a leer, a repasar, ¿sí? Porque recordemos que tenemos solutos nosotros en nuestro líquido extracelular, intracelular, en la célula y en los diferentes tipos de célula. Entonces, estos tipos de receptores acoplados a canales iónicos, también conocidos como receptores activados por ligando, ¿sí? También conocidos como receptores, vamos a colocarlo por acá, receptores activados en este caso por ligando, ¿sí? De manera que regulan, ¿sí? Directamente el flujo de iones a través de la membrana plasmática, ¿sí? Por eso es canal iónico, iones, regula iones, ¿sí? Donde están involucrados en la señalización sináptica, por ejemplo, entre neuronas y otras células diana, ¿sí? Por ejemplo, la repolarización, despolarización, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la acetilcolina, por ejemplo, ¿no? Acetilcolina, que hace que estos canales, cuando se unen a estas subunidades, en este caso, acá está, la acetilcolina se unió a estas subunidades, pues, cuando se une acá, va a abrir estos canales en este caso y pasan los iones, mira, ve, pasan por acá los iones, ¿sí? Y cuando la acetilcolina ya no está, ¿sí? Se cierra. Se cierra. Como puede ver, receptores activados por ligando. ¿Cuál es el ligando? En este caso, acetilcolina. Si este fuera una neurona, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que son señales sinápticas. ¿Se entiende? Entonces, más adelante vamos a ver tipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante, por ejemplo, vamos a que esos ligandos van a estar, podría ser ionotrópicos o metabotrópicos en este caso, ¿sí? Ionotrópicos, ¿sí? O metabotrópico, trópico. En este caso, por canales iónicos y en este caso por acoplados a proteínas G, ¿sí?
que más adelante vamos a verlo. Eso de acá tenemos que verlo sí o sí, ¿sí? Para que se pueda entender. Ahora sí pasamos a lo que son las proteínas transportadoras, ¿sí? Estas proteínas transportadoras generalmente son proteínas integrales, ¿sí? Como se puede ver, proteína integral, ¿sí? Es una proteína integral, en donde este tipo de proteína transportadora, como su mismo nombre dice, va a permitir el paso de diversas moléculas, en este caso de tipo polares, ¿sí? Polares, ¿sí? En este caso, a través de la membrana celular. Por ejemplo, tenemos a los iones, azúcares, ¿sí? Llámese azúcares, carbohidratos, hidratos de carbono, tenemos aminoácidos, nucleótido, ¿de acuerdo? La misma agua y otro tipo de metabolito celular, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de un transporte activo, no se consume energía, pasivo, perdón, activo, y todo esto mediante la gradiente, según la gradiente de concentración, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, una difusión simple, ¿sí? Este es, por ejemplo, un canal donde pasa, ¿sí? Un canal mediado, ¿sí? Entonces tenemos aquí las proteínas transportadoras, ¿sí? De manera general, pues transportan esto de acá, ¿de acuerdo? Y se habla de polar porque está el agua, proteínas integrales, ¿no? Sí. Muy bien, vamos acá a ver la siguiente diapositiva, que es lo que tenemos aquí. Ahora sí, canales de agua o las acuaporinas. Las acuaporinas. Aquí más adelante vamos a ver lo que son, por ejemplo, el tema de la nefrona, ¿sí? Porque es importante. Aquí vamos a ver cómo es el tema de la insuficiencia suprarrenal, vamos a ver el tema de la diabetes, como en este caso un ambiente hiperosmótico, hiposmótico, vamos a ver por ahí las acuaporinas, tal más adelante, cómo es que funcionan este tipo de acuaporinas, porque tienen sus partes, ¿no? La parte lateral, una parte luminal, ¿sí? Hay tipos de acuaporinas en este caso, que va a desencadenar una acción para la reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, eh, estas acuaporinas, ¿de acuerdo? Son proteínas transmembrana. En este caso son proteínas transmembrana. ¿Sí? Transmembrana. Estas proteínas transmembrana, ¿de acuerdo? Son tetraméricas. Son tetraméricas que adoptan la forma de canales. Entonces, esa transmembrana, existen 13 tipos de acuaporinas. Acuaporinas. ¿Sí? De la 0 a la 12. De la 0 a la 12, 13 tipos de acuaporinas. Y una de sus funciones es que son altamente permeables, ¿sí? Permeabilidad al agua, ¿sí? Favoreciendo que esto favorece a la difusión celular. Difusión celular. Respecto a la gradiente osmótica, ya ves, como les mencioné en un inicio de esta diapositiva. ¿Sí? Y excluye la entrada de iones, reabsorción de agua. Ahí les hablé, ¿no? También estas son, por ejemplo, abundantes en eritrocitos, células epiteliales, túbulos renales, en este caso abundan, túbulos renales e intestinales, células gliales del cerebro, ¿sí? Pero yo lo relaciono más con la nefrona. Pero también están en otros tipos de células, por ejemplo, intestinales, del cerebro, etcétera. Y una de las funciones principales, que lo voy a marcar acá, es que mantienen el equilibrio hídrico. Y por eso lo relaciono con riñón. En cerebro, pero también hablamos del cerebro, en el cerebro, por ejemplo. Y expulsan sudor por la piel, por ejemplo, y el sudor, por ejemplo. Y el sudor. Y que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es una estructura de una acuaporina. Sí, que aquí es muy bonito la acuaporina, que es lo que tiene, ¿no?
aquaporina. Entonces vamos a ver lo que es la estructura de la aquaporina en este caso. La aquaporina ya estamos hablando de una proteína multipaso, ¿sí? Ya vimos las integrales que son monopasos, ahora sí nos pasamos a los multipasos, ¿de acuerdo? Donde aquí, por ejemplo, los segmentos tienen una selectividad en este caso. Tenemos al SF en este caso, ¿sí? Aquí. Ahí está. Este SF que estoy dibujando acá es un filtro selectivo. Filtro selectivo. Este filtro selectivo con residuos de histidina y arginina, que son aminoácidos, ¿sí? Ahí está, histidina y arginina, acá se puede ver. Y estos dos, ahí voy a borrar acá mucho. Ahí está. Eso, histidina y arginina que se puede ver aquí. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos van a excluir los oxidrilos. Excluyen los oxidrilos en este caso y los hidronios hidronios en este caso, ¿sí? Respectivamente hablando. Histidina, oxidrilo, arginina, hidronio. Ahí está. ¿Sí? Es un filtro entonces. Y se ubica al lado extracelular, ¿sí? O sea, este es extracelular, este es intracelular, transmembrana, ¿de acuerdo? Transmembrana. Ahora tenemos la secuencia NAP, la que puede ver acá. Esta secuencia NAP se llama la secuencia asparragina prolina alanina. ¿Sí? Secuencia NPA. NPA, que es la secuencia asparragina prolina alanina. Y que esta se va a ubicar en el centro del canal, como puedes ver. ¿Y cuál es su función? Reorientar las moléculas de agua. Reorienta las moléculas de agua en este caso, ¿no? Sí. ¿Por qué hace eso? Y esto lo hace a través del poro. Del poro en este caso. ¿Cuál es el poro? Ahí está. ¿Sí? El poro. ¿Y qué es lo que va a hacer con esto? Va a evitar lo que es las interacciones entre moléculas de agua. ¿Sí? Ahí está, mire. Evita este NPA. ¿Sí? Acá aparece todo junto. Se filtra esto de acá, los hidronios, oxidrilo, por si acaso vaya a pasar. Y acá salen separaditos. ¿Sí? Esto es lo que hace el NPA. Y la selectividad por el agua es conferida por factores electrostáticos, en este caso, y estéricos. Entonces, esa selectividad que le dan al agua, porque una aquaporina es un transportador de agua multipaso, una estructura proteica transmembrana, da una selectividad por el agua mediante estos factores electroestáticos, electro por la carga, ¿de acuerdo? Electroestáticos y estéricos, en este caso por esto de acá, NPA y filtro selectivo. Entonces, como pueden ver, todo está relacionado acá en el tema, en este tema de aquaporina, ¿no? Ahora sí pasamos a los canales iónicos en este caso, ¿sí? Canales iónicos que son altamente selectivos. Son altamente selectivos.
¿sí? Selectivos en este caso. Porque aparte de estar presente en toda la membrana celular realizando siempre transporte pasivo, ¿sí? O sea, no hay gasto de energía, hay un transporte pasivo en este caso, pasivo, conducen iones inorgánicos. Llámese, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, ¿qué más? Cloro. De manera selectiva, con elevada rapidez. Estamos hablando de 100 millones de iones por segundo. ¿Sí? Se abren y se cierran en este caso. Cerrado, abierto. ¿Sí? ¿En respuesta a qué? A estímulos eléctricos. Hablamos, por ejemplo, de la despolarización. Por ejemplo, que pasa de un grado de menos 90 hasta más 20. O sea, está negativo y se vuelve positivo. Eléctricos o en su defecto también químico o mecánico. Es ahí donde te mencioné que existe un estímulo mecánico, eléctrico, mira, químico o también mecánico. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver la estructura de un canal iónico. Obviamente no podía faltar la estructura de un canal iónico, que prácticamente es una proteína integral multipaso. Proteína integral multipaso. ¿De acuerdo? En donde consta, por ejemplo, de un túnel central o poro, que es la región P, ¿de acuerdo? La región P, en este caso, por donde fluyen iones con respecto a su gradiente de concentración o su gradiente electroquímico en este caso. También tenemos un filtro de selectividad, que podemos verlo aquí. Este es el filtro de selectividad, acá está el filtro de selectividad. Este filtro de selectividad, quien va a determinar qué ion pasará a través del poro. ¿Sí? La región P, en este caso. Y tenemos acá la compuerta, el gate, que se puede decir en inglés, el gate, que es la puerta, que controla la apertura, en este caso, y cierre del canal en respuesta a estímulos. ¿Qué estímulos estamos hablando? Por ejemplo, el voltaje, ¿sí? Estrés mecánico, por ejemplo, podría ser, o unión a ligandos, ¿sí? Porque recordad que tenemos dependiente de ligando, ¿sí? Y vamos a ver más adelante por voltaje, por mecánico y por ligandos, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Canales iónicos dependientes de voltaje, dependientes de químicos, etcétera, y dependientes de mecánicos. Tipo de canal iónico, aquí lo que estaba hablando, ¿no? Tipo de canal iónico. Un tipo de canal iónico que vemos aquí, por ejemplo, abierto, cerrado, perdón, abierto. Este tipo de canal iónico lo vamos a llamar número 1. Este tipo de canal iónico, vamos a colocarlo por acá, es el tipo de canales, por ejemplo, dependiente de voltaje, como se ve acá en la imagen, ¿no? Voltaje. Este es un canal iónico dependiente de voltaje, ¿sí? Estos de aquí dependientes de voltaje son regulados por cambios de potencial eléctrico en este caso, ¿sí? En una membrana celular. Por ejemplo, acá vamos de los canales, por ejemplo, de sodio, de potasio, en este caso, y de calcio, ¿sí? Dependientes del voltaje. Por ejemplo, los canales también de potasio, dependientes de voltaje y activados por calcio, da una alta conductancia. Por ejemplo, contracción muscular, neuronas, etcétera, ¿no? Bueno, también tenemos la parte de acá, que tenemos canales activados por ligando. Bueno, el número 2, por ligando, en este caso acá tenemos por ligando, que son canales iónicos quimiosensibles, ¿sí? Canales iónicos activados por el ligando, ¿sí? Puede ser por sustancias químicas, quimiosensibles, por ejemplo, puede ser fármacos, sustancias aditivas, pueden ser, por ejemplo, hormonas en este caso, ¿no? Y estos van a conducir indistintamente sodio, potasio, en este caso calcio también, por ejemplo, hormonas, por ejemplo, los fármacos
Algunos son dependientes del ligando, por ejemplo, ¿no? Algunos, por ejemplo, pueden ser neurotransmisores, ¿sí? Etcétera. Tenemos la parte de acá donde son regulados por mecánica, ¿no? En este caso. Aquí estamos hablando de canales iónicos asociados a lo que es mecánico, ¿no? Mecanosensibles. Ahora, están regulados, por ejemplo, por un estrechamiento de formación de la membrana. Por ejemplo, la vibración de los estereocilios, o órgano de Corti, por ejemplo. Los neurosensoriales. Que mediante la vibración, por ejemplo, de los estereocilios de las células epiteliales, le va a permitir que estos se abran estos canales y dándose así, por ejemplo, la conducción nerviosa. Por lo tanto, nosotros comenzamos a escuchar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita me estás escuchando porque la voz llega a través de tus audífonos, de tu laptop, de tu computadora, de tu celular, en donde estés, ya me estás escuchando, entonces llega ese sonido, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos, los puedes ver ahí, ¿sí? Cuando está abierto, cuando está cerrado, y ya sabes que lo cierra y que lo abre. ¿De qué va a depender? De voltaje. ¿De qué va a depender? De ligando. ¿De qué va a depender? De un estímulo mecánico. Vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos. Vamos a ver cada uno de estos. Canales iónicos activados por voltaje. En este caso, cuando son activados por voltaje, ¿sí? Vemos acá, pa, pa, pa. ¿Cuál es la explicación? Que acá cuando está cerrado y hay un voltaje en este caso, hay una ligera apertura, ¿sí? Se abre prácticamente. Y luego que se abre prácticamente y da el paso de iones, procede a inactivarse. Se recupera y así, y así, y así. O sea, su estado de conformación depende de la diferencia de la carga iónica a ambos lados de la membrana. Imaginemos la carga, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. Va a depender del gradiente de voltaje en este caso, por ejemplo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí, mira, las cargas. Miren las cargas acá. Las cargas son muy importantes porque estas cargas que ven aquí actúan como un sensor de voltaje, donde si se altera algo, se cierra o se abre. Y esto está constituido, por ejemplo, por varios aminoácidos, ¿sí? Que tienen carga positiva, que detectan cambios de potencial en la membrana. ¿Sí? Cambios de potencial en la membrana. Son sensores de voltaje. Donde hay una entrada y una salida. En este caso la compuerta. Ya hablamos acerca de eso anteriormente, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a lo que es la siguiente diapositiva. Activados por ligando. En este caso, pues, cuando hablamos por ligando, ya le mencioné, por ejemplo, la acetilcolina, que es un ligando, ¿no? Va, entra, se abre el canal, pasa el sodio, potasio, en este caso, em, la parte sináptica, en este caso, la sinapsis, ¿no? Entonces, su estado de conformación, ¿de qué va a depender? Va a depender del ligando, del ligando. Ya hablamos de ligando anteriormente. Fármacos, hormonas, sustancias aditivas, sustancias químicas, ¿no? Este ligando va a inducir a un cambio conformacional de la proteína. Te dije, acetilcolina se une a las subunidades, se abre. Hay un cambio conformacional de la proteína, permitiendo así la apertura y entrada de salida de iones en este caso. Y se le da también el papel, por ejemplo, de receptores, por lo que se denomina también receptores ionotrópicos. ¿Te acuerdas que te hablé de canales ionotrópicos? Ionotrópicos, trópico, o sea, tiene un comportamiento como un canal, como un receptor también en este caso, ¿no? ¿Sí? Bien. También vamos a hablar acerca de lo último de mecanoreceptores en este caso, ¿sí? Y acá acabamos lo que es el tema de las proteínas, ¿sí? Y acá te voy a explicar. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo la estimulación auditiva del estereocilio, por ejemplo, ¿no? O está al revés, estoy yendo mal.
Recuerda que estos son mecanorreceptores. Mecanorreceptores, porque tiene esto de acá. Y son mecanoactivados, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, vamos a encontrar en los estereocilios, como dice acá, de la cóclea. De la cóclea, del oído. ¿Sí? O también podemos encontrarlo, por ejemplo, en los corpúsculos de Pacini. Corpúsculos de Pacini. Pacini, que son sensoriales de tipo cutáneo, por ejemplo. Y miren acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la señal, la vibración, se abren estos canales. Sí, hay un movimiento, ¿se dan cuenta? De los estereocilios. Al ver ese movimiento, ¿sí? Van a aperturarse estos canales que ves acá. Se aperturan estos canales que ves aquí. Pasa por acá y se da la señal sináptica, neurotransmisor, ¿sí? Escuchamos, oímos, sentimos, ¿sí? Incluso desencadena otra respuesta, por ejemplo, a nivel de la piel, de los vellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los goosebumps, como se le conoce. Bien, entonces, hasta aquí hemos culminado con el tema de lo que son de las proteínas, ¿sí? De las proteínas. ¿De acuerdo? Grábate estos ejemplos, ¿ah? Mecanorreceptores, corpúsculo de Pacini, que más adelante lo vamos a ver mucho mejor. Y bueno, la siguiente diapositiva que vamos a ver va a ser carbohidratos, que en un próximo video, en una próxima fecha. Gracias.